Entonces vamos a seguir estudiando de este libro En busca de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Recordemos que su autor espiritual es Juana de Ángeles, la doctora Juana de Ángeles, con su psicología transpersonal, y ella tomando una de las 3 parábolas llamadas parábolas de la ¿qué? De los perdidos y de la misericordia. Una de las 3. ¿Cuáles son las otras 2? La del dracma y la oveja perdida. Pero la espectacular es la del hijo pródigo, porque el Maestro Jesús crea allí una situación familiar, trascendente y común a la vez. Y entonces nos dice que cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos un héroe dentro de nosotros, pero es un héroe adormecido. Ese héroe sigue durmiendo. Y ese héroe debe salir adelante en busca de su propia identidad. Es decir, quiénes somos, a qué vinimos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra tarea. Y para eso necesitamos salir de la protección del Padre Misericordioso. Cada uno de nosotros, en términos generales, lógicamente, nace en un hogar donde tiene un papá o una mamá. Pero llega un momento en que al alcanzar cierta madurez, cierto crecimiento, debemos salir ya de la tolva del padre y de la madre. Allí es donde nosotros vamos a encontrar nuestra identidad. Dice, con el fin de vivir cada uno de nosotros nuestras propias experiencias. Pero resulta que a veces no llegamos ni siquiera a cumplir la mayoría de edad, sino que antes de ser mayores de edad, como adolescentes nos sentimos adultos. Como adolescentes, esa adolescencia comienza a quedar 14, 15 años. Dicen los que saben que a los 9 años ya comienzan a adolecer, ya les empieza a doler todo. Si los madrugan, si no los madrugan, si les dicen que entren de la puerta de la calle que es tarde, ya no es tarde, todo lo contradicen, todo lo argumentan, a todo responden, no se quedan callados. Empieza esa adolescencia a molestar a los padres y no han llegado a la mayoría de edad y ya se quieren ir de la casa. Incluso muchos casos de suicidio que hoy nosotros registramos en los adolescentes porque la mamá regañó a la niña. Entonces la niña fue y se despidió de la compañera, o sea, premeditadamente, y vino, colgó su sábana y se ahorcó, huyó de la mamá. ¿Qué maneras? Porque hay mucha ignorancia de la vida espiritual, porque nacemos para desayunar, para vestirnos, para almorzar, para divertirnos, para hacer vida social, para instruirnos, para trabajar, para devengar, para sostenernos, pero nunca para pensar en que somos seres espirituales que no morimos, que muere el cuerpo, pero que la vida continúa. Y de qué manera, de acuerdo a cómo hayamos vivido y a cómo nos hayamos despedido. Y nos dice que tal vez no sea necesaria hacer lo que hizo el hijo pródigo. Es decir, ya trayendo esto a la vida del hogar de hoy, a la vida social de hoy, nosotros no tenemos por qué decirle a los padres, dame mi parte de lo que me toca, de mi herencia, que yo quiero salir a hacer mi vida. No hay necesidad de hacer eso, nos está diciendo ella. Y dice, cuando se rompen los primeros lazos del hijo y la madre, el niño comienza a decirle a todos no. Y es la primera palabra que aprende. Antes de decir mamá, dice no. ¿Comes el tetero? No. ¿Cómete la compota? No.
No. ¿Vamos a bañarnos? No. El mío hace cuando no te dicta. Que no. Es lo primero que aprende, a decir no. Y ahí es donde se rompe ese lazo del niño con la madre, cuando sale de su vientre, cuando sale digamos, del nicho uterino, coge aire, llora y comienza el llanto. Y comienza la pedidera, porque a través del llanto pide esto, mientras aprende a hablar. ¿Qué es lo que no pide? El cascabel, el juguete, el tetero, el que le cambien el pañal, todo es en ese momento a través del llanto. Pero cuando empieza a hablar, la primera palabra que aprende, dice es no. Su personalidad se va formando, nace su identidad, que necesita independencia para madurar y para enfrentar sus propios desafíos. ¿Quién de nosotros sabe que cuando nació nuestro hijo o nuestra hija, quién era? ¿Qué había sido en el pasado? Nadie sabe. Pero suponemos que como es el hijo mío, viene bien, es bueno, es bonito, no, lo bonito es lo de menos. Trae cualidades, es un genio, todo lo que hace se le festeja, se le enmarca, se le cuenta a las demás personas, incluso delante del niño. Y el niño dice, yo soy especial, entonces exige más. Siente que es el centro de la atención de su mundo y piensa que el mundo debe girar alrededor de sus deseos. Y eso está en la educación sociológica, psicológica de la infancia. Y allí es donde nosotros perdemos tiempo diciendo que él no sabe todavía. Está muy pequeño, todavía él no entiende. Entiende más de lo que nosotros nos imaginamos. Nos entiende y nos logra conocer más que nosotros a ellos. Y por esa razón nos logran manejar. Y nos logran manejar. Y ellos saben ya mucho. Ahora saben más porque ahora tienen un acceso a internet que hay que controlar solo. Porque el internet te abre una ventana al mundo y te pone a un mundo plano, es decir, a nivel de todos. Ya la internet quitó la redondez de la tierra para ponerla plano y yo llego enseguida a donde quiera llegar. A Japón si quiero con un mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos formando y educando y no nos damos cuenta de los avances a los que tienen acceso por esa misma internet, ellos ya conocen palabras como manipular. Yo he escuchado entre los hijos de mi sobrina que la una le dice a la otra, yo sé manipular a mi papá. Y el verbo manipular no es un verbo de tragidiario. Yo sé cómo los manipulo. Y saben cómo lloriquean. Y la mamá o el papá, el que es más débil ante el hijo, cede. Nos dice Juana que el vínculo con el padre, precisamente cuando es del sexo masculino, caso Freddy, puede durar mucho tiempo como sumiso. Presenta rasgos de miedo, interés por la herencia, ¿verdad? Falta de iniciativa para las propias necesidades, que han sido satisfechas sin ningún esfuerzo de parte del hijo. O sea, al hijo se le empiezan a resolver todas las necesidades, todo lo que quiere, el juguete del otro. Y cada vez que se le complace esa necesidad, crea una nueva necesidad. Permanente. Eso es permanente. La experiencia liberadora es esencial para el crecimiento interior y personal, aunque pueda ser realizado sin traumas, sin culpas y sin daño. ¿Experiencia liberadora cuál es? Que coja su camino. ¿Qué le dijo el padre al hijo cuando le pidió su herencia? Porque él se iba. ¿Cómo no? Aquí está. No le recriminó, aunque en el libro de Bobby Cruz y el otro dice como que el padre lo cuestionó. No te vayas, hijo, no. En la realidad es esta.
no lo cuestionó. Le dio su parte y el hombre se fue. Muchas veces en esa fantástica aventura de la autoidentificación ocurre el perderse, con el fin de hallarse más tarde. Se liberó, cogió sus motetes, su morral, su mochila, se fue de la casa y nadie le dijo nada. A experimentar, a autorrealizarse, a encontrarse con los desafíos, con las necesidades y luego veremos si se perdió, si encontró el camino de regreso, si viene triunfante o si viene fracasado como el hijo pródigo. Que el hijo pródigo llegó, regresó, fracasado, humillado y todo lo que ya sabemos de él. Entonces dice que la sombra, ¿cuál es la sombra? Ese primitivismo que existe en nosotros por nuestras primeras experiencias, no es un invento, no es algo que se ha pegado a nosotros, son nuestras experiencias de las primeras reencarnaciones como humanos, pero donde teníamos que sobrevivir a través de la fuerza, a través del golpe, a través de la violencia, y vamos superando en la medida que vamos reencarnando, vamos civilizándonos, pero permanece algo de todo aquello, de ese primitivismo, en esas camadas internas de nuestra alma, de nuestra psiquis, y esa sombra, dice ella, viene siendo el yo demonio. ¿Ustedes se acuerdan que había dos yoes? Sí. El yo de las conquistas y el yo que no quiere acceder a las conquistas. Entonces, a algunos le llaman el yo demonio y al otro el yo angelical. Entonces, cuando nosotros tenemos esos dos yoes, en ellos hay una lucha. Entonces nos dice que el yo angelical, la sombra, a modo del yo demonio, se apresura para que se produzca la ruptura, mientras que el yo angelical se aturde e introyecta la culpa que resumará del inconsciente cuando el individuo perciba que está perdido y sufre. Entonces, el yo demonio le dice, vamos de la casa. Vamos, porque aquí te prohíben todo. Te ponen horario, hay televisión. No te dejan en internet, no te han dado el celular que tú quieres. Entonces, vámonos. Trabajas y consigues lo que tienes que decir. Pero el otro yo que tenemos, que ha crecido un poco, que está más sublimado, siente que hay una lucha y le permite al yo demonio que le transmita algo de culpa, y esa culpa no lo deja ir. Se siente que no está bien hecho. Entonces hay un amarre que a veces nosotros nos sentimos con ganas de lograr algo, pero no nos disponemos. Entonces tenemos ideas, planes, proyectos, pero vamos a despegar y no despegamos. La gasolina no ha llegado, es decir, el dínamo está ahí paralizado. Entonces dice, normalmente cuando se llega a la edad adulta se producen desarrollos espontáneos y superiores en la psiquis. Entonces, pasado el periodo de la adolescencia, se llega a la edad adulta, que antes era los 21. Yo creo que antes era los 25. Después a los 21, ahora a los 18. ¿Alguna vez fue a los 25? Claro. Y por eso es que muchos derechos de los niños, de los hijos, se pueden extender hasta los 25 años si estudian y demuestran que están estudiando. Porque hasta ese momento había una necesidad de protección. De hecho, por ejemplo, en la parte de la seguridad social, cuando se tienen los hijos aquí afiliados a los cubre hasta los 24, siempre y cuando estén bajo la tutela de ellos, que se dependan económicamente. Que se demuestre que están bajo el mismo techo y que dependen de lo que son convenientes. Sobre todo. Bien. Entonces dice que cuando se llega a esa edad adulta se desarrollan, se producen desarrollos espontáneos y superiores en la psique. No obstante, en ella existen factores de comprensión y de regresión
que se hacen fuertes, demostrando el error cometido y dando lugar a reflexiones más ricas, destituidas del ego, lo cual permite corregir el error sin que se pierdan las cualidades morales adquiridas. Entonces tenemos allí, dentro de ese crecimiento, el reconocimiento de donde nosotros fallamos cuando llega la edad adulta. Cuando seas adolescente no esperemos nada. El adolescente no reconoce nada, sino que él tiene la razón. Entonces cuando ya tengamos paciencia, ¿right? Paciencia, que llega un momento en que se logra esa madurez, va a haber un reconocimiento de ese error y en ese momento se va a dar un paso de avanzada, porque se va a reemplazar parte de ese ego por la luz del ser, de lo que el ser logra de sí mismo, de esas cualidades morales adquiridas es luz. Eso es crecimiento del ser. Por el contrario, eso se logra gracias a aquellos valores de enriquecimiento interior que ayudan a discernir, que proporcionan el crecimiento y contribuyen con las fuerzas necesarias para la rehabilitación. Entonces, cuando se llega a la edad adulta, hay un crecimiento psicológico y ese crecimiento va acompañado de la razón. Podemos razonar, reconocer errores y luego hacer un raciocinio, que creo que están viendo esto en el curso de mediunidad. Y el discernir es poder analizar un razonamiento anterior de otro, poder encontrar la diferencia entre el uno y el otro, sacar una conclusión y más aún hacer una síntesis de eso. Ese es un proceso de la lógica del raciocinio. Entonces, cuando ya el ser logra todo aquello, ha madurado, ya sea por el dolor, vuelve a descubrir que tiene un Padre misericordioso. Se fue de la casa, le fue como el hijo pródigo y se acuerda que su padre es bueno, que ni siquiera lo censuró cuando partió, que no lo criticó, no le puso obstáculos a su viaje y que sin duda lo espera con un afecto sin ultrajes. Es decir, no le va a decir, te recibo, pero viste, yo no te lo quise decir, pero viste, tú eres el culpable, viste lo que te pasó, por esto. No, el padre nada de eso le censuró ni a la ida y al regreso más bien fue de alborozo y vamos a ver las alegrías, cómo son definidas con varios de años. Esa conquista de la conciencia de sí mismo es la llave mágica para la decisión de regresar a casa. ¿Cuál es el regreso a casa? En el caso de los seres que hemos reencarnado, ¿cuál es el regreso a casa? Volver a la patria espiritual. Madurados, con lucidez, con reconocimiento de nuestros errores, con un crecimiento psicológico. Ese es el regreso a casa. Para retornar a las experiencias de la identificación con la vida. Ya no se trata de un regreso a la inocencia, ahora transformada en diversos conocimientos, en sufrimiento que dignifica, en el discernimiento que dice que entre el raga y la realidad, es decir, entre la pasión y la ilusión. Cuando me fui de la casa, yo vi de eso, yo me quería ir. Cuando uno se quiere ir de la casa, también, ¿verdad? ¿Quién se quiso ir de su casa en la edad de adolescencia de los aquí presentes? Levanten la mano. Sin pena, Los papás que están adelante no van a mirar, nadie mira para atrás. Pero era que yo era Ahora ella se cree que era víctima. Era una adolescente pesada. Ajá. por eso ¿Te fuiste a los qué? uno más o menos se va de la casa a los 30, 35 Pero años. ya, no, No, ya, eso eso Hablando 17 años. era el pie de la vaca, oye, pues por brinco. No, él está En preguntando. el caso mío fueron 36 hasta que por fin se volvió la vaca. ¿Quién se quiso ir de la casa? A los 13 años, yo no sé qué le quise, sino Se que le se fue.
Ajá, se fue Belén, tú no. Ah, Belén también se fue. Yo duré 5 años. Ah, bueno. Volvió, yo no. Claro. Ahí está. Le tocó el dolor. Siga pródiga. Hija pródiga, bueno. Entonces, no basta con que el ego y la persona sean tratados, fortalecidos y construidos muchas veces por la experiencia existencial, sino que también debe serlo sobre todo el ser consciente, la luz de nuestras cualidades, de nuestras virtudes, de nuestro conocimiento, de nuestro intelecto enriquecido, de las buenas intenciones convertidas en realidad. Entonces, no basta con que yo tenga experiencia y vaya y venga y vaya construyendo, sino que además de eso yo logre tener una identificación luminosa de mi vida y que aquello que yo voy adquiriendo se mantenga como una cualidad que es trascendente. Cuando se llega a la edad madura, esa reflexión es inevitable. ¿Cuál es la edad madura? ¿Quién se siente maduro aquí? Nadie levanta la mano. Nadie ha levantado la mano. Señor Pedro. Señor Pedro dijo, yo no. Entonces, cuando se llega a la edad madura, esa reflexión es inevitable. No obstante, el mismo fenómeno también produce en la juventud, después de algunos traumas y frustraciones, desencantos, sinsabores ante la realidad y ante la vida. Entonces, ¿cuál es el fenómeno? La iluminación del ser. No solamente en la edad madura, también dentro del proceso de la juventud nosotros podemos hacer ciertos registros de crecimiento. Y tenemos ejemplos de ello. En un hogar pueden haber 2, 3 hijos. Uno regular, uno sobresaliente y uno echado a perder. Del mismo papá, con la misma educación, con las mismas oportunidades. Entonces, cuando hay un joven sobresaliente, porque ya en él se han registrado esas conquistas, ese crecimiento, o sea que no tiene que ver con la edad cronológica del cuerpo físico, sino con la edad de nuestra alma, que al reencarnar puede tener un cuerpo tierno, joven, pero muestra su madurez espiritual. Eso fue lo que pensó el hijo, eso fue lo que pensó e hizo el hijo pródigo en el infierno en que se encontraba. Sabía dónde estaba el paraíso. ¿Dónde? Afuera. En la casa de su papá. Ya estaba en la casa, ya él estaba en su infierno. Ya había rumbeado como, ¿hasta cuánto le alcanzaría la plata? Como 8 meses con cambio. Ya había rumbeado, había comido, había hecho de todo. Ese era el supuesto paraíso que él tenía. Ese era el que Exacto, esa es la ilusión, aquí nos dice Juan, esa es la pasión y la ilusión denominada. Entonces, se acabó esa pasión, esa ilusión, y él se acuerda que en la casa de su padre debe haber abundancia, cariño, protección, y él en ese momento reacciona con madurez, porque ahí está hablando de la madurez. Sabía dónde estaba el paraíso y que necesitaba el estímulo que se le presentó como el hambre y la humillación con la consecuente posibilidad de morir. Entonces, si no tiene el hambre y no tiene la humillación, él no regresa. Pero le azotó la vida, le azotó y duro, y recordó aquello. Y entonces incluso estaba expuesto a morir de hambre, de infecciones, que lo mataron. Y bueno, ya no lo iban a atracar, ya no tenía nada. Ya no tenía ni zapatos, ni capa, nada. Carmen, una pregunta. Ahorita cuando tú hablabas de que el ser angelical, El yo angelical le introyecta la culpa. Entonces, en la lucha con el yo sí, demonio. pero entonces esa
esa parte de la conciencia de culpa No se robustece en el sentido de que no se queda allí anclado. Entonces, Pero, exacto, allí en esa comunicación del yo demonio y el yo angelical que tenemos, el yo demonio me dice que me vaya de la casa. Y el yo angelical dice, ay, tengo que rezar, mi mamá va a llorar, va a sufrir. Y entonces le cae, como dicen por ahí, la reconconia. Exacto, no duermen bien, tratan de planear la salida, pero te retiene ahí la culpa. O sea, te ayuda, porque en ese momento esa introyección de la culpa es una ayuda porque es un freno. Es un freno. Sin embargo, llega el momento de tu libre albedrío, no pido mi parte y no nada que ver. Que llore, no. Entonces, exacto. Como él había perdido su propia identidad, todos los valores que caracterizaban su raza, sus herencias, sus prejuicios y sus conquistas, el hecho de trabajar con cerdos que eran considerados animales inmundos, según en la creencia de aquellos, y a la vez estaba sirviéndole al paganismo. Y en ese momento él sentía que pecaba contra la fe religiosa de su Dios único. Había sido su más vergonzosa derrota. Era de naturaleza moral su derrota, cuyos factores de perturbación representaron en él como deshonra, el descrédito, el abandono, la miseria física y económica, resultantes de aquella otra de naturaleza espiritual. Entonces, él sufre las dos derrotas, la moral, la espiritual y la física. Es humillado, obligado a trabajar, considerado los cerdos animales inmundos, y sin embargo al servicio de personas politeístas, al paganismo. Él sabía que estaba también traicionando la fe de que su padre le enseñó de un solo Dios y todo aquello. Entonces esa fue su mayor derrota y lo que quizás más fuertemente lo impulsó a hacer la reflexión y la rectificación. En el proceso de adquisición de la conciencia, por desconocimiento de la realidad, por presunción y fatuidad, muchos se pierden y transitan inmaduros en el placer, desperdiciando la juventud y los tesoros que les son inherentes hasta el momento en que surge la sequía, la escasez, el hambre, la traición, el abandono. Entonces llega un momento en que viene el desenfreno y viene el freno. Y se pierden y transitan inmaduros en el placer, desperdiciando la juventud y los tesoros que les son inherentes hasta el momento en que surge la sequía. Faltan las energías para proseguir y el individuo aterriza en sí, vuelve en sí, evaluando todo lo que tenía y también todo lo que perdió, sabiendo que en la tierra lejana donde vivía, hoy todo es abundancia. Entonces, está pasando las duras, las verdes, las amargas, pero sabe dónde hay un paraíso, dónde hay un amor, donde hay comida, donde hay misericordia. Y eso es lo que lo impulsa a esa reflexión. Y todos nosotros, después de haber tenido un cierto desorden moral, social, hasta laboral, después de haber tenido unos altibajos, más bajos que altos, llega el momento en que por alguna razón nos encontramos solos, nos encontramos fuera del hogar, nos empezamos a enfrentar a la vida, empezamos a sentir todo lo que tuvimos y todo lo que de alguna manera no tenemos, todo lo que pudimos seguir disfrutando. Y bueno, ¿dónde está Diego? Poder disfrutar hasta los 35, que ya he sido delante de él, hasta los 35,
Entonces llega un momento en que ese disfrute en la casa del padre representa el beneficio que tenía el hijo antes de tomar la semilla Diego y antes de pedir su parte, y hoy lo añora, pero por el dolor, por la humillación, por el hambre. Y lo que más duro le da es cuando se encuentra frente a la traición a Dios. Ya no aspira, dice, ya no aspira a reconquistar lo que perdió, porque hay recursos que no retornan, pero hay otros que sí retornan. ¿Cuáles no retornan? La energía, la juventud, es decir, la energía física, la vital, la juventud, la pureza de sentimientos, pero hay otros que se pueden restaurar: la dignidad, el trabajo, la renovación y nuevos logros. Siempre tenemos trabajo por conquistar. En el caso que nos ocupa, correspondía al hijo pródigo un lugar entre los jornaleros, pero fue rehabilitado por el padre, quien lo vistió y lo calzó con nobleza, y le colocó el anillo de la distinción y de la unión familiar. Era el anillo que tenía también su hermano, era el anillo que los identificaba como un clan de nobleza, de cierto estatus, y el ponerle la capa y el ponerle calzado para que no fuera tratado como un pálido. Todo eso porque él estaba perdido y fue encontrado. Estaba muerto y vivía. Es decir, para el padre era el regreso de su hijo perdido. También podemos considerar ese hecho como el del amor de Dios con relación a nosotros, sus criaturas. Miremos esta comparación. Somos sus hijos rebeldes que abandonamos la casa paterna y huyen al país lejano de la locura y la ingratitud, entregándose a la ilusión con total olvido de su origen divino, disipando las fuerzas elevadas que le son concedidas para su desarrollo espiritual, moral e intelectual, entregados al servilismo con los animales inmundos, entre guiones, que vienen siendo las pasiones primitivas, disputando las algarrobas, insistiendo en el primitivismo ancestral, porque están perdidos, pero con posibilidades de autoencontrarse. Entonces miramos en esta comparación con Dios nuestro Padre y nosotros las criaturas, ¿cuál es el país lejano en que nos vamos? El de la parranda, el de la vida fácil, el de las pasiones, el de la puerta ancha, trago y todo los demás condimentos que hay por ahí, ¿verdad? La desobediencia, todo aquello. Sin embargo, ahí está nuestro Padre, esperando para que nosotros dejemos de lado esas pasiones primitivas, dejemos de lado ese alimento que son las algarrobas del primitivismo ancestral, porque nosotros tenemos la posibilidad de autoencontrarnos. Al ser esta parábola, al ser parte de la trilogía de los perdidos, como la oveja, la dracma y el hijo pródigo, esta parábola es también miembro de una triada de encuentro de la esperanza, de la misericordia y del júbilo. Aquí tenemos las tres facetas: la esperanza, la misericordia y el júbilo, es decir, las alegrías. Encontrarse es mucho más importante que encontrar. Uy, yo me encontré aquí un cable, pero no es más importante eso que yo me encuentre a mí mismo. Entonces, es más importante encontrarse que encontrar. Se encuentran cosas, se encuentran animales y personas perdidas. En cambio, encontrarse cuando se está perdido en sí mismo y no en el espacio-tiempo es psicológicamente importante, signo de la verdadera cura, de rehabilitación, de autoencuentro, de maduración hacia el estado luminoso, es decir, al crecimiento del ser, a que nuestra luz
propia, por nuestros esfuerzos, esa centella del Padre en nosotros logre su mayor esplendor, ese es nuestro llamado, nuestro destino. Entonces vamos a hacer ese proceso, seguimos haciendo ese proceso de cura, de rehabilitación, de autoencuentro y de maduración hacia ese estado luminoso. En ese momento es necesaria, dice, la imago Dei, la imagen de Dios, en la conciencia como parámetro para salir del ego extravagante y dictador, recordar al Padre misericordioso que siempre aguarda y que al reencontrar lo que estaba perdido, se regocija, propone y realiza una fiesta para mantener la unión que había sido destruida cuando el irresponsable hijo huyó. Entonces ahí tenemos la segunda faceta. ¿Cuál es la primera? Autoencontrarse. Encontrarse no. Autoencontrarse. Porque a mí no me van a encontrar, yo me tengo que encontrar. Ella no se escondió para encontrarse. Autoencontrarse. Entonces, en ese momento se hace necesaria la imagen de Dios para que podamos superar ese ego extravagante y dictador. Recordemos al Padre misericordioso que aguarda siempre y que al reencontrar lo que había perdido se regocija, ahí hay alegrías, y se propone realizar una fiesta ¿con qué? Con música y qué más. Con banquete, con Budín, como que vamos a comer ahí. Buffet. El becerro más gordo que había criado el hermano de él. Entonces la persona hace alegrías y hace fiesta por parte de aquel que rompió la unión familiar, que sembró ahí la tristeza. Su ausencia era motivo de nostalgia para el padre. El padre lo esperaba todos los días. Y pasaron, ¿cuántos meses dimos? Como 8 meses. y de rabia para el hermano. No, el hermano esperanzaba que no volviera. Por eso, pero cuando volvió le dio. Ajá. El hermano no quería que volviera y entonces, pero el padre sí quería y lo añoraba todos los días. Entonces, cuando él llega, lógicamente hay fiesta porque se restablece la unión, porque su hijo perdido apareció y va a tener sus 2 hijos nuevamente. La persona cambia siempre durante el proceso existencial porque es el resultado de las conquistas psicológicas y morales y adquiere recursos para interactuar con las nuevas conquistas, aunque el ego se mantenga dominador, porque no lo trabajamos bien. Durante los periodos de cambios biológicos, es decir, infancia, adolescencia, adultez joven, hay varias adultez, media joven, mayor joven, cuarta edad, quinta edad y de todo. Pues. Entonces, según esos cambios biológicos, según lo referido anteriormente, esos cambios se suceden con naturalidad y alcanzan el clímax en la fase adulta, entre guiones, la vejez. ¿Cuándo cae? Cuando ese periodo es saludable. Es decir, llegar a ese estado de adulto mayor de 92, 94 años con lucidez y viera cómo camina y cómo ensarta la aguja y cómo lee y tiene 93, 94 años, ha habido un proceso biológico saludable en los diferentes periodos de su existencia, de sus cuidados. No ha habido desórdenes. Entonces, cuando nosotros nos pasamos un rato por los desórdenes, eso repercute y eso marca y eso sale. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en todas nuestras, en todas nuestras influencias, especialmente en los niños, en los adolescentes, unos que todavía toman tetero y que siguen creciendo y que se quieren ir de la casa. Hay que seguirlos trabajando, hay que seguirles cultivando, hay que tener paciencia para lograr una generación nueva que crea otra generación nueva, cada vez de más salud,
de más avances tecnológicos, de más intelectualidad y de más moralidad. En la tierra actual ya no se atraviesa el ciclo de las culturas de la vergüenza y de la culpa, sino el del narcisismo y del exhibicionismo, la falta de sentido y de pudor, de extravagancia y de poder. El narcisismo, ¿cómo lo definimos? El exceso de amor propio. ¿Será? Enamoramiento de sí Porque yo mismo. decía que yo era víctima, por eso yo lo digo en ese sentido, ser el centro, ser el centro, nadie me quiere. No, creerse el más bello físico, que el narciso es a su físico, le rinde culto a su físico, no sale del gimnasio, madruga, va al gimnasio a las 5 de la mañana si es preciso, y regresa y vuelve y va en la noche, porque necesita mantenerse físicamente atlético, porque está enamorado de su físico. Hoy en día, como ha generado dentro de la comportamiento humano una orientación sexual llamada electrosexualismo. El metrosexualismo, entonces... Pero ya se hacen mascarillas. Ya. No, que se hagan mascarilla está bien, porque es que los hombres no tienen cuero, ellos tienen cutis, como nosotros. Tienen que echar... Sí, y además a ellos les sale barba, que a nosotros no nos sale. Entonces ellos tienen que cuidar la textura, usar buenos productos para afeitarse y para después de la afeitada. Eso está correcto. El narcisismo es aquel... ¿Saben qué le pasó al narciso? Sí. Se miró en el lago y vio ese rostro tan bello y ahí se quedó contemplando su belleza. Yo no sé si cayó en el lago y se ahogó, pero allí quedó eso. Y el exhibicionismo, cuando mostramos más de la cuenta y perdemos el pudor. ¿Cómo? ¿Qué me dices tú? Nada. Muestran y muestran y muestran. Y más caliente los pantalones. Y encima, bueno, moda será. La pantaleta hilo dental. Con el tatuaje de la mariposita en la nalga. Tú tienes que mostrarlo, porque tú no te vas a tatuar la nalga para guardarlo. Con la intención de mostrar tu mariposita en la nalga. O acá el nacimiento de los senos, en fin. Todo eso es exhibicionismo y falta de pudor. Entonces, eso está en contraposición con lo que nos está diciendo aquí, de que ya no vamos a tener la cultura de la vergüenza y de la culpa, sino que vamos a tener el exhibicionismo y el narcisismo. Y a pesar de eso, la psiquis mantiene la herencia de la culpa y de la vergüenza, aunque haya habido un cambio en el inconsciente individual, y aunque se encuentre anestesiado brevemente por las circunstancias y los acontecimientos casuales, locales, sociológicos, resume y se expresa de manera patológica mediante trastornos de comportamiento y síndromes de enfermedades resultantes de la somatización, porque todo aquello lo genera el espíritu o el alma encarnada a través de su cuerpo espiritual y se somatiza en el cuerpo físico como patología, es decir, como una enfermedad. Cuando se piensa encontrarse en una necesidad de sí mismo para disfrutar de la alegría de vivir, sin sucumbir ante los disturbios de conducta, siempre lamentables y dolorosos. Entonces, saber quiénes somos, encontrar nuestra identidad es lo que nos va a preservar de sucumbir ante todo lo que nos rodea, que nos pueda llevar a esas tentaciones. Cuando se piensa que el cosmos posee un sistema de naturaleza moral organizador, se descubre con alegría que la vida ofrece procesos evolutivos que impulsan al engrandecimiento personal y a la plenitud o individuación. Es decir, cuando nosotros entendemos a qué estamos expuestos
con todo el conocimiento moral, con todo aquello que nos puede engrandecer, nosotros vamos a vivir nuestra propia plenitud y vamos a tener nuestra individualidad, o sea, nuestra identidad o individuación. Se puede lograr ese crecimiento sin pasar compulsivamente por el fracaso del ego. Es decir, podemos crecer y atravesar en la juventud todos estos procesos sin necesidad de salirnos de la casa, sin sembrar el dolor, sin ser desobedientes, sin pedir la plata que nos corresponde, ser más agradecidos, velar más por aquellos que nos dieron todo, la vida física, su esfuerzo, sus trasnochos, la educación y la dedicación, que es lo que no damos los padres. Jesús concibió y expuso la parábola del hijo pródigo, así como las otras dos acerca de los perdidos, a fin de demostrar que había venido para esos sufridores y desorientados, quienes él encontraría y volvería a reconducir de regreso a sus orígenes en la dulce expresión del Padre misericordioso. Jesús vino a decirle a la humanidad que todos somos hijos pródigos y Él nos iba a dar las pautas para que nosotros nos encontrásemos, nos identificásemos y pudiésemos encontrar ese camino hacia el Padre Celestial, lo cual logró con éxito rotundo al demostrar subrepticiamente a sus antagonistas, porque tuvo muchos antagonistas el maestro para poder sembrar su enseñanza, que de alguna manera estaban perdidos, pero que los estaba encontrando y que tenían la oportunidad de retornar a la casa paterna. El desafío de Jesús prosigue en la actualidad con las mismas características representadas en su llamamiento a la conciencia de felicidad. Naturalmente, para aquellos que la habían perdido o que nunca la tuvieron, la felicidad, ante el ataque de los nuevos fariseos presuntuosos y equivocados acerca de la vida y su determinismo. Por lo pronto, son hijos pródigos que salen de la casa del Padre para disfrutar de las herencias divinas aquí en la tierra, que es el país lejano. Entendimos ese viaje que hemos hecho, que lo hemos hecho varias veces, que nos hemos perdido, que nos hemos encontrado, que nos volvemos a perder, pero que entendiendo esta psicología que nos enseña Juana de Ángeles, nosotros podemos regresar a casa bien preparados, bien aprovechados del tiempo, de la experiencia, ¿verdad?